Amigos, muy buenas noches. Es un gran gusto iniciar esta nueva etapa de testimonios luego de casi 3 años. Un lapso durante el cual hemos recibido desde los más diversos ámbitos el recuerdo y el reconocimiento de nuestros anteriores trabajos y la pregunta siempre repetida: ¿cuándo van a volver? Por eso este retorno es antes que nada un compromiso que asumimos con halago, sin vanidades por supuesto, y con mucha responsabilidad. A partir de hoy compartimos formalmente la realización periodística y la conducción con quien inició su trayectoria en este medio como investigadora de testimonios y a la que ustedes ya conocen sobradamente sus excelentes dotes profesionales. Blanca Rodríguez González. Y Testimonios sigue fiel a los propósitos que lo originaron. Un espacio de información y difusión sobre temas que nos importan como sociedad. Ámbito de opiniones muy diversas que pretende, y por lo visto lo ha logrado hasta ahora, transformarse en un generador de estímulos, de discusión y de polémica constructiva. Hay asuntos que exceden la faz meramente informativa por su importancia y por sus dimensiones. Exacto, y este informe que hoy comenzamos a presentarles es un claro ejemplo de ello. Todos estamos enterados de que actualmente se está debatiendo en torno al tema de la enseñanza en relación a aspectos tales como los criterios para designar autoridades o reclamos presupuestales por parte de los operadores de este servicio. Pero entendemos que quedan aspectos mucho más importantes, vertebrales, que se engloban en el término más amplio de educación. Por eso, este trabajo lo dedicamos a políticos y docentes, a padres y alumnos, a todos aquellos que sientan responsabilidad en cuanto al futuro del país, porque de eso precisamente se trata. Y para establecer la amplitud del tema, para delinear todos los aspectos que abarcaría un gran debate nacional, como tanto se está reclamando, vamos a iniciar este informe con un mosaico de opiniones recogidas entre gente común en la calle y las primeras apreciaciones de nuestros invitados. Es tan grande y creo que lo que hay que hacer con la educación, ya partiendo desde el jardín de infantes, de la escuela, a encarar temas más actuales, problemas de la familia y hasta la universitaria. Pienso que hay carencias muy grandes. Yo creo el desajuste que existe entre los planes de estudio y las realidades, las demandas que pide el mercado. Yo creo que el nivel de profesores es muy bajo y empezaría por ahí uno de los aspectos. El otro, mejorando los recursos, porque evidentemente no hay recursos. Por ejemplo, a nivel de la facultad es impresionante, a nivel de salones, de sillas, incluso hay que llegar una hora antes para conseguir donde sentarse. O sea, se ve en las cosas mínimas, en las cosas así más chicas, se ve las carencias que hay. Ninguna educación puede ser eficiente en los tiempos que corren si no tiene medios suficientes. Y lo peor es que la brecha educacional entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, por un problema nada más que económico, se va haciendo cada vez más insalvable. El problema de los recursos es grave, pero también la administración de los recursos, la distribución de los recursos es tan grave como es. Tenemos un modelo de educación que correspondía a una situación de empleo hace 30, 40 años y que no corresponde más. Yo creo que en un sentido profundo no estamos educando. El maestro cuando enseña está formando hombres. Ahora, ¿qué hombre quiere formar? Posible que todavía estemos enseñando por tradición cosas que ya dejaron de ser importantes. Si uno no es capaz de enfrentarse con lo que cree que no está bien, nunca vamos a empezar a hacer las cosas bien. No tenemos la posibilidad de corregir lo que no está bien. Tengo entendido que los colegios privados hacen un esfuerzo por levantar un poco las cosas. La baja está en lo que es estatal, y eso por los bajos sueldos de los profesores. O sea que si no hacen un cambio profundo no se va a poder hacer nada. Yo con el mismo programa y las mismas exigencias no puedo lograr lo mismo en un liceo privado de un alto nivel sociocultural y económico a lo que puedo hacer con chicos en un ambiente de un liceo marginal o de la UTU que va todavía con otras expectativas, ¿verdad? Es muy joven, sin expectativas de trabajo. O sea, realmente teniendo 23, 24 años, tenés que recurrir a un curso para que te forme para entrar en algún estudio o algo parecido. O sea, no te da posibilidad de trabajo cercana, ¿no? Si el ciclo básico lo lleva hasta los 15, 16 años, ¿qué ocurre? Que usted tiene que darles instrumentos para que entre al mercado de trabajo. Y esos instrumentos tienen que ver con las técnicas operacionales. Por algo la gente va y paga fortunas para aprender computación.
Por algo la gente va y aprende inglés, porque el Uruguay sigue teniendo francés como primera lengua y no inglés. Y la gente no está organizado, pero tendría que existir una formación muy fuerte en los instrumentos matemáticos. Hay una cantidad enorme de niños nuestros que lo tenemos que decir, porque si no, engañarnos no sirve de nada, que llegan nada más que a 4º año de escuela. ¿Cuántas personas en este país? Cuando hay dificultades, generalmente lo que pasa es que quedan las capacidades sin desarrollar. Ojo, el 70% del desarrollo en materia de aprendizaje el niño lo adquiere desde el 0 hasta los 5 años. Eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Todos los niveles tienen que mejorarse, ¿no? Todos tienen que avanzar. En la línea universitaria, tanto en la primaria como en secundaria. En todos hay algo que hacer, pero hay que darle participación a todos los que tienen que ver en la cosa y tratar de que esa representación abarque todos los espectros, ¿verdad? Bueno, pienso que eso queda a criterio del Poder Ejecutivo, ¿no? Pienso que es el Poder Ejecutivo que tiene que preocuparse por eso. Para eso también va a haber que tener la opinión de los propios docentes, ¿no? Calculo, los distintos gremios estudiantiles, docentes darán su opinión. De la educación se puede decir aquella frase que se dijo sobre la guerra y sobre los militares. La guerra es un asunto demasiado importante para dejársela solo a los generales. La educación es un asunto demasiado importante para que sea solamente un asunto de especialistas. Estamos todos involucrados. Yo creo que hay un problema político también. Se ha politizado mucho la educación. Para mí son puros paros, cosas que no le hacen ningún bien al niño. Porque cuando uno es por una cosa es por otra. Los sindicatos, dígame, antes se hablaba con una persona que vaya de la escuela a conversar con el director o con... Así, yo creo que se basta y se arreglan entre ellos, pero ahora tienen cualquier queja y ya cierran las puertas, dejan los niños afuera. Pero muchas veces no es por el paro, es porque se designa un profesor tarde, ¿verdad? Porque por las ausencias, porque si llega tarde y tiene que tomar un taxi, más vale faltar porque el taxi le sale más caro que la hora de clase. Creo que múltiples factores, muy materiales, muy domésticos a veces. Muy humanos, que hace que no funcione como debería funcionar. Y ese primer nivel, si eso no está aceitado, volar más alto no se puede. Realmente, en nuestros proyectos educativos, tenemos todos una visión coherente, unánime, profunda, del hombre que queremos construir. Tenemos todos los mismos valores, coincidimos en los valores, en lo que vale la pena que el hombre sea. Y yo, me parece que no coincidimos. Hay una especie de inversión de los tiempos. Un presidente de la República empieza a hablar de la balanza de pagos. Hace 40, 50 años, cuando nosotros íbamos a la escuela, todavía se hablaba primero que nada de los resultados escolares. Y los presidentes acudían a los actos de grado de las escuelas, alguna escuela, manifestando la importancia de que civilizar era tener un buen sistema educativo. Solamente hasta ahora han quedado expuestas tal cantidad de aspectos que avalan la amplitud de las preocupaciones sobre nuestra educación. Recursos, nivel de los docentes, objetivos, falta de actualización, conflictividad, enseñanza pública y privada, contenidos de programas y planes, participación en las decisiones y algunas cuestiones más no menos importantes. Entre ellas, parece destacable la afirmación de que la educación más importante es la que debería brindarse entre los 0 y los 5 años, o sea, la denominada educación preescolar. Y sin embargo, en nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, la educación obligatoria comienza entre los 5 y 6 años. Obviamente, la importancia de la educación preescolar constituye un enfoque reciente de la psicopedagogía. No obstante, entendemos que el Uruguay, tantas veces precursor en materia educativa, debe incorporar urgentemente el tema a su debate sobre la educación. Y por eso vale la pena profundizar en él. Todo el sistema educativo uruguayo, especialmente la escuela primaria, fue concebido pensando que había una familia detrás de la escuela y que esa familia podía apoyar la labor escolar. La segunda afirmación nunca fue cierta porque los niveles de instrucción de la familia no lo permitían. Padres analfabetos, baja educación y demás.
Pero el primero era cierto en el pasado, había una madre en el hogar. En estos momentos en Montevideo, en las edades que las mujeres son normalmente madres, 25 a 54 años, madres escolares, casi 3/4 partes están trabajando. Con lo cual tenemos un sistema de tiempo incompleto, una preescolar mínima como tenemos, y ese soporte que a la familia no le funciona. El primer punto que tenemos es que no resiste más que la educación básica sobre la cual se construye el sistema educativo y se arma la mente, porque escúcheme, aprender a leer y escribir es aprender a dominar el código de pensamiento. Usted no tiene pensamiento sin lenguaje. En consecuencia, dominar los tiempos verbales significa el enriquecimiento del pensamiento y en consecuencia el análisis. De la misma manera, aprender las matemáticas básicas es aprender el otro gran código en el cual hoy día se funda toda la ciencia, se funda toda la técnica, se funda toda la computación. Entonces, el primer rasgo que usted tiene es que para la educación básica nosotros no tenemos solución mientras no tengamos un amplio sistema de preescolar por el trabajo de las madres y porque además en esa etapa de 0 a 5 años es la etapa en que los niños hacen el gran aprendizaje que es el lenguaje. Y en consecuencia los hogares tienen diversos niveles culturales. Si usted quiere levantarlos de más abajo, tiene que crearle un medio cultural más rico, que es el de la preescolar. La memoria, la atención, la percepción, el lenguaje y el razonamiento obran como un todo, ¿verdad? De los cuales unos son el primer acercamiento, ¿verdad? Como yo veo las cosas que pueden significar para mí, la capacidad que tengo de captarlas en un tiempo breve, esas son funciones que se van desarrollando desde que el individuo se forma, ¿verdad? De ahí la importancia de hacer una buena estimulación de esas funciones desde que el chico nace. Para mí lo más grave es que el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya como tal no ha hecho un esfuerzo para ampliar la matrícula preescolar. Y la gente, en su desesperación, paga cualquier tipo de servicio. Donde hay de todo un poco, hay excelentes centros privados y hay una señora que cuida a los niños, que es lo que la gente puede pagar. Lo que puede pasar a veces con esos lugares que uno puede tener la idea de que son cuidadores de niños, que a veces puede haber un vínculo afectivo muy sólido y muy bueno que pueda compensar otras cosas que a lo mejor no están bien hechas. Porque el niño cuando aprende, o el adolescente o los adultos, aprendemos con todo lo que somos, ¿verdad? Con nuestra manera de percibir el mundo, con los conocimientos que ya tenemos, con nuestra ideología, con nuestras ideas, con nuestra religión, con nuestra postura frente a la vida. Entonces, como vamos cargando y adaptando lo que va viniendo a todo eso que nosotros ya traemos, ¿verdad? Es muy complejo lo que pasa y uno no sabe hasta dónde es la educación o son otras cosas las que influyen. Tenemos que tener en cuenta que el 70%, ojo, el 70% de el desarrollo en materia de aprendizaje, el niño lo adquiere desde el 0 hasta los 5 años. Eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Ese 70% que ya está marcando todo el resto de la vida del individuo, hay niños que tienen la posibilidad de conseguir un desarrollo normal porque la madre tuvo un buen control prenatal, porque el niño tiene cómo alimentarse, porque tiene condiciones de higiene mínima en la casa, porque es estimulado convenientemente desde que nace para que tenga un buen desarrollo, porque tiene alguien que lo cuida, que se interesa por él, que lo quiere, y porque tiene oportunidad de estimularse convenientemente. Pero usted piense que hay un 40% de niños que está por debajo del nivel de pobreza, es decir, no tiene una casa a niveles aceptables de higiene, no tiene calor suficiente, no tiene alimento suficiente o conveniente, a veces tiene suficiente pero no es el más conveniente, no puede estar con su mamá porque la mamá lo tiene que dejar para trabajar desde muy chiquitito, a veces tiene lugares convenientes que más o menos compensan esa falta de mamá, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, no lo tienen. Y estos son los niños que después entran con ese hándicap en contra de la escuela. Entre los que tienen los ingresos más altos y los más bajos,
usted tiene una frecuencia de la asistencia preescolar entre el 10 y el 60% de los niños. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una política de inversión en preescolar, porque no hay una oferta de servicios. Entonces, yo no digo nada de lo que hace la gente pobre y lo que paga, y lo que digo es que el problema mayor es que la sociedad a través del Estado no ha hecho una política de preescolares. En un momento que vuelvo a insistirle, con la ocupación femenina que tiene este país, que es comparable a los países europeos, altísima ocupación femenina, no hay familia que pueda tener los niños. Usted no puede tener una economía que funciona con el trabajo de la mujer y una ausencia de servicios preescolares y luego de escolares que sea a tiempo completo. Si nosotros buscamos el rendimiento en materia de aprovechamiento en primaria y no nos ocupamos de la manera como llegan los niños a primaria, estamos perdiendo el tiempo y perdiendo el dinero invertido. Porque lo que sucede es que la gente no sabe la cantidad de cosas que tiene que tener resueltas un niño antes de empezar el aprendizaje formal, en primer año de escuela. ¿Qué cosas, por ejemplo? Un niño tiene que tener mínimamente, para empezar con éxito el aprendizaje escolar, tiene que tener una cierta estructura del tiempo, de las secuencias del tiempo, de cómo se maneja él con el tiempo. Tiene que tener también un cierto dominio del espacio y una comprensión del espacio. Para iniciarse con éxito en las actividades de lectura y de escritura, un niño en la etapa preescolar tiene que haber tenido ya contacto con material escrito y tener una idea de para qué sirve la escritura. Bueno, puede ser que la familia ahí delegue, ¿verdad? Pagando un servicio, parte de lo que ella podría hacer, ¿verdad? Y lo delegue muy bien porque que le pueda dar una serie de conocimientos y de desarrollos y de destrezas, que le desarrollen determinadas destrezas que le pueden, de una manera muy eficaz, ¿verdad? Ahora, la que no lo puede pagar, claro, tiene el desafío de hacerlo ella, ¿verdad? Y tratar de crearle un ambiente que lo que sí puede reforzarlo es por el lado afectivo, porque puede sentirse muy desdichado un chico que es abandonado muchas horas en una escuela y que cuando llega a la casa no tiene hogar, porque no hay padres presentes, ¿verdad? Sino padres ausentes, y no hay hogar, no hay calor, no hay afecto. Entonces por eso digo, sería muy difícil ver la historia, ¿verdad?, de dos personas, hacer un paralelo y ver una pasada por un sistema, ¿verdad?, por un tipo de vida institucional y otra, ¿cuál puede ser el futuro? Lo saben bien quienes han seguido testimonios. Indefectiblemente, la afectividad aparece cualquiera sea el punto de partida de asuntos que involucran al hombre. En este caso, familia y escuela deben complementarse. Es un aspecto tan determinante del ser humano que la afectividad debe ser muy tenida en cuenta por quienes desarrollan la labor educativa y por los padres. Los chicos, en primer lugar, tienen que sentirse seguros. Tienen que tener éxito para ser felices. Nadie consigue nada si no es básicamente satisfactoria la idea que tiene de sí mismo. Y a los chicos se les está dificultando realmente disfrutar de la escuela en este momento. Siempre que hay dos personas enfrentadas, ¿verdad?, y actuando una con la otra, siempre se puede generar autoestima, ¿verdad? ¿Cómo se puede generar frustración? ¿Cuánta gente, verdad? ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha dicho lo que me dijo un profesor me sirvió para toda la vida? Aquel momento, ¿verdad? O al revés. Me condenaron o me hicieron sentir que no servía para nada, ¿verdad? Eso son lo que decíamos hoy de las actitudes, los gestos, el refuerzo a un esfuerzo, el reconocimiento de un esfuerzo, lo que puede obrar como una gran autoestima, el sentirse querido el alumno, ¿verdad? Que a pesar de que le vaya mal, o el sentir que lo quieren, eso es un importante refuerzo. Las madres, aún las más ignorantes, quieren sacar adelante a los hijos y tienen un potencial pedagógico enorme, hasta las más jóvenes, hasta las más ignorantes.
Usted habrá visto como yo gente de ninguna cultura y gran educadores. Yo he tenido sirvientas que me han dejado asombrada de las ideas que tenían, de lo bien que educaban a los hijos, de lo claro que tenían ellas el camino, sin tener ningún estudio de nada, pero con una instrucción extraordinaria. Hace unos años hablábamos de estimulación temprana, de cómo se tiene que comportar una mamá con el bebé para estimularlo convenientemente. Y entonces decíamos en esa reunión que mientras que la madre está cambiándolo, le tiene que explicar qué es lo que está haciendo con él. Y mientras que le está preparando la comida, le tiene que contar qué es lo que está haciendo para prepararle la comida. Entonces, una mamá que es arquitecta me decía, yo nunca me había imaginado que valía la pena hablarle a un bebé antes de que entendiera lo que se le dice. Entonces, ese es un problema también, que no es solo de las clases sociales más bajas o de la gente más desfavorecida. Ese problema es general. Entonces, cuando usted se lo explica a una mamá, la mamá inmediatamente entiende la importancia de esas cosas. Y se suma a la labor de la escuela. Y se suma a la labor de la escuela. Y ahí tenemos potenciada toda la labor de la escuela. Y ahí tenemos un niño que cada vez más va subiendo su posibilidad de triunfar. Acá se habla de triunfos, pero de triunfos y fracasos escolares existen cifras muy reveladoras. Una cuantificación que recoge en definitiva los fracasos y triunfos de toda la sociedad uruguaya. Tomando las escuelas de Montevideo, en el año 1988, la tasa de repetición fluctúa entre escuelas de la costa entre el 0 y el 10%, que son tasas normales. Chicos que se enferman, ¿no? Tienen otra lentitud de aprendizaje, etc. Hasta escuelas que tienen del 25 al 50% de repetición, entre 1 cada 4 y 1 cada 2. Y que usted las ubica en los barrios más deprimidos, con más problemas, que hay problemas de abastecimiento de agua, de saneamiento, que hay hacinamiento en los hogares, utilizando el censo de población del 85, y donde además los padres no tienen nivel de educación. ¿Influye el nivel de educación de los padres? Fuertemente, mire. Utilizando la encuesta de hogar, que nos dice qué instrucción tiene el jefe del hogar, que generalmente es el padre del chico, y analizando niños entre 9 y 14 años, para ver quiénes ya no asisten y quiénes están retrasados en los estudios. Quiere decir un chico de 12 años que está en primero de la escuela, o segundo de la escuela, y no en quinto o sexto como debería estar. Usted descubre que cuando el padre no tiene primaria incompleta, hay un 6% de niños que no asisten y hay un 30% que asisten rezagados. O sea, más de un tercio están descolocados en relación al sistema educativo. Si ese jefe de hogar tiene 13 y más años de educación, es decir, terminó la secundaria completa, ese niño de ese hogar solamente no asiste un 1%. Y rezagados o retrasados hay un 3%. Entonces usted está viendo con eso que el impacto de las condiciones sociales y educativas de los hogares sobre el rendimiento de los niños, cuando los niños están expuestos apenas 3 horas y media, 4 horas en verano, 180 días al año, cuando se cumplen por niños, faltan mucho, es totalmente insuficiente. Entonces, se reproduce la condición de instrucción del padre en el éxito del niño. No hay intervención de la sociedad para cortar esta cadena de falta de cultura. Pero no siempre fue así, Rama. Uno piensa, por ejemplo, en los hijos doctores de los inmigrantes analfabetos. Bueno, vamos a aclarar. Yo tengo mucho respeto por esas cosas, porque entre otras soy ejemplo de una familia de inmigrantes y de un barrio de inmigrantes y formados en la escuela pública del barrio. Pero, primera cosa que no hay que olvidarse, que había una población rural que estaba prácticamente excluida, que era un fenómeno muy montevideano, que incluso en las poblaciones del interior no teníamos la misma situación. Ahora, había más motivación social en esos grupos, que actuaba fuertemente, y la escuela estaba mejor equipada, porque los recursos que se asignaban a la escuela eran mucho más fuertes que en la actualidad. Los fracasos, las carencias, lo que habría que hacer,
deben estar haciendo pensar a muchos en el cómo y fundamentalmente con qué hacer. Sobre el tema de los recursos también incluimos un aporte para este informe. En un instante, si nos esperan.